Yo soy Gonzalo Arancibia, soy músico profesional, soy guitarrista y vocalista. Vivo actualmente en Santiago, en la región metropolitana de Santiago, y conocí a Kiss el año 94, cuando Kiss vino a tocar por primera vez a Chile en el marco del festival Monsters of Rock, con Slayer, con Black Sabbath y algo que no mucha gente sabe, con Tumulto, una banda chilena de rock que ese día se encargó de tocar primero y Kiss al final. Ese año, el año 94, recuerdo que por primera vez supe que había una banda que se llamaba Kiss por un programa que había en el Canal 5 que lo animaba Pirincho Cárcamo, que se llamaba Midnight Special, probablemente muchos de ustedes conocen o han oído hablar de ese programa. Y me acuerdo que era muy tarde, un día viernes, y a partir de como un especial que se estaba haciendo de este festival, hicieron 5 minutos dedicados a Kiss y dedicados a cada banda que tocaba en ese festival. Y me acuerdo que pasaron el video de I Love It Loud y desde ese minuto que creo que mi vida tomó un rumbo distinto porque me acuerdo de ser muy chico y de quedar pegado a la televisión y decir, ¿qué es esto? No lo pude creer. Yo me acuerdo, todavía me acuerdo de la batería de Eric Carr sonando y me pasaron muchas cosas. Y me acuerdo que sí, en ese minuto conocí a Kiss y creo que en ese minuto se selló un amor con esta banda que creo que lo tengo hasta el día de hoy. Y nada, es una banda a la que seguí toda mi niñez y toda mi adolescencia cuando recién partí a tocar guitarra. Fue una banda que yo creo que escuchaba todo el día, todo el tiempo. Y nada, el año 94 fue el punto de partida. Se nos ocurrió con mis hermanos, que también son grandes fanáticos de Kiss, porque la banda decidimos armarla como en familia. Fue una decisión súper natural en realidad. Como que en ese tiempo éramos súper chicos, los tres estábamos en un minuto de nuestra vida donde empezaron a llegar los primeros instrumentos musicales a mi casa y compartíamos mucho el gusto por Kiss. De hecho, recuerdo que nuestro juego cuando éramos chicos era un día sábado agarrar un par de pinturas y pintarnos la cara, de estar todo el tiempo escuchando vinilos. Me acuerdo el primer disco que nos llegó fue Destroyer y después llegó Rock and Roll Over. Y esos discos de verdad que fueron discos que nos criaron. Y ya un poquitito entrada la adolescencia, un día fue como una decisión súper natural de decir, oye, podríamos juntarnos a tocar o podríamos hacer una banda y tocar, porque en ese tiempo, hablo del año 98, 99, ya había una movida de bandas tributo acá en Chile. De hecho estaba Kisser Blood, que fue una banda en la que yo tuve la oportunidad de ver el año 98 en lo que hoy día es el Club Chocolate, que antiguamente se llamaba Discotech Zoom. Cuando sale Psycho Circus, me acuerdo que Kisser Blood lanzó una fiesta de lanzamiento y esa fue la primera vez que vi a una banda tributo a Kiss. Y pasa el tiempo y recuerdo que nosotros con mi hermano a veces juntábamos unos pocos pesos y nos daba por ir a ensayar a la sala de Víctor, que era el Paul Stanley de Kisser Blood. Y un día fue como, oye, podríamos hacer unos temas de Kiss y todo. Llamamos a un amigo, a Vicente, que era baterista, que si bien a él le gustaba más el heavy metal, como que aceptó la invitación, sacó los temas. Y un día me acuerdo, un día viernes después del colegio, nos juntamos, nos fuimos a la sala de Víctor a tocar. Y me acuerdo que terminó el ensayo y estaba Víctor parado afuera de la sala y nos miraba con cara de como, esto suena muy bien, o suena muy parecido a nosotros. Recuerdo que la época que nos gustaba tributar era como el Kiss más crudo, era como esa etapa entre el Kiss, el Hotter Than Hell, por ahí hasta el Love Gun. Esa etapa recuerdo que éramos muy fanáticos de la etapa más setentera. Nos gustaba mucho, por ejemplo, ver el concierto de Kiss en San Francisco, ese clásico concierto de Kiss en blanco y negro. Entonces como que nos gustaba mucho esa fuerza que tenía Kiss en esos inicios, como tocaba Peter Criss, por ejemplo, que tenía una manera más ruda de tocar. Nos gustaba esa onda. Entonces recuerdo que los primeros temas que partimos tocando eran eso. Tocábamos Nothing to Lose, Black Diamond, tocábamos Let Me Go Rock and Roll, King of the Nighttime World, tocábamos Love Can. Y me acuerdo que se terminó ese ensayo y Víctor nos dijo, ¿no han pensado en tocar estos temas o en hacer una banda?
Y para nosotros, como te decía, era algo bastante natural, era súper, nosotros jugábamos a escuchar a Kiss todo el día con mi hermano. Entonces como que en realidad la decisión de la banda fue como, ¿por qué no hacemos eso que nos gusta tanto hacer jugando? Quizás no lo convertimos en una banda y probamos suerte y salimos a tocar. Ya en ese tiempo se estaban empezando como a abrir los primeros bares en Bellavista que estaban empezando a incluir a bandas tributos dentro de su cartelera, y bueno, teníamos justamente la posibilidad de mi primo que estaba muy metido en esa escena, y un día nos dijo, oye, ¿sabéis que necesitamos una banda que nos telonee o que abra un show? Y bueno, dijimos, dale, vamos a tocar, y así nació, y tuvimos la primera presentación en un bar que se llamaba The Rocks, hoy día se llama Óxido, un bar de esos clásicos de la oferta de clubes para tocar en Santiago. Y ahí fue nuestra primera presentación como oficial. Habíamos tenido una antes que fue como una especie de marcha blanca en un bar de la comuna donde nosotros vivíamos, pero ya te diría que la presentación como más oficial fue esa, en The Rocks, porque ahí hubo gente, llegó gente, ahí como que también fue la primera vez donde ensayamos salir a tocar pintado, y, y fue entretenido. Yo lo recuerdo con mucho cariño porque de ahí como que se inició un periodo donde yo creo que todas las cosas que empezaron a pasar fueron sorpresivas, porque yo creo que ninguno de nosotros sabía que algún día después íbamos a tocar justamente en el mismo lugar donde habíamos visto a Kisser Blood, y llegamos a tocar ese lugar y lo llenamos. Nada, fue una experiencia tremenda, y aparte que estábamos tocando la música que nos gustaba de chico, estaba buenísimo. Una de las como anécdotas más geniales, yo creo que tuvimos, la primera anécdota más genial que tuvimos en la banda fue cuando hicimos, claro, un show no recuerdo si fue el primero o el segundo, ya como que no tengo muchos recuerdos, pero la cosa es que era un día de semana. Y en ese tiempo era súper común, se estaba produciendo en Chile como una visita muy fuerte de bandas de heavy metal, pero de power metal, como lo que en ese tiempo se conocía como power metal. Hablamos de Rhapsody, Halloween. Y me acuerdo que se organizó como un festival en el Teatro Caupolicán, y el número central de ese festival era Mago de Oz. Y nosotros conocíamos a la misma persona que estaba a cargo era como el tour manager de Mago de Oz acá en Chile, era la persona que a nosotros nos había organizado una tocata en Bellavista. Entonces, bueno, nosotros estábamos preocupados tocábamos un día de semana, me acuerdo, un jueves, y estábamos preocupados de organizar ese concierto. Te hablo de la época donde salíamos con Gabriel, con mi hermano que hacía de Gene Simmons, salíamos a pegar afiches en la calle. O sea, no existía Instagram, no existía Facebook, no existía YouTube, era a pulso. Entonces me acuerdo que partíamos con nuestro afiche a pegarlos por Bellavista y todo. Me acuerdo que pasaba la policía y nos miraba feo. Después volvíamos a la semana siguiente y había otra banda que había hecho lo mismo, y se armaba como esta guerra de irse tapando los afiches. Un poco resistir a eso. Y recuerdo que ese concierto, el de este día jueves que te digo, nosotros salimos a pegar afiches como un lunes, ponele, hasta el miércoles, y el jueves tocábamos. Y afortunadamente llegó mucha gente, el lugar lo llenamos. Y recuerdo que tocábamos solo. Fue una apuesta como bien fuerte, porque en ese tiempo estábamos recién partiendo, y hacer una fecha solo era complicado, pero logramos justamente eh, como convocar a mucha gente que no solamente era fanático de Kiss, sino que también como que le gustaba el rock. Entonces llegaba mucha gente fanática de los Guns N' Roses, de Bon Jovi, y después se empezó a armar como una escena. Conocimos bandas que tributaban también, y ahí empezamos a hacer fechas juntos. Y de repente estamos tocando y vemos que al público entran unos tipos que, claro, tenían pinta de rockeros, metaleros, lo que fue, que entraron con el pelo largo, como con un look muy característico, y como que toda la gente se dio vuelta a verlo, y fue como que hubo gente que se acercó de inmediato. En ese tiempo Mago de Oro era una banda súper conocida acá en Chile. Y yo la verdad no tenía idea quiénes eran. Yo como que nunca he sido muy fanático del heavy metal, me gustan bandas, pero como que no soy muy conocedor, la verdad.
La cosa es que terminamos de tocar el show y se nos acerca un tipo y nos dice, oye, se presenta, yo soy como el manager o el asistente de Mago de Oz, el tipo era español, y nos dice, por si no saben, los chicos vinieron acá al bar y vieron su presentación y los quieren conocer y se quieren sacar una foto con ustedes porque les encantó el show que hicieron. Y hay uno de ellos que es súper fanático de Kiss y encontró increíble cómo tocan y como que nos tiró muchas flores. Y bueno, nosotros como que quedamos así, bueno, dale, está buenísimo, porque nosotros ese día estábamos preocupados de tocar, de hacerlo lo mejor posible, y afortunadamente nos terminamos encontrando con que, claro, Mago de Oz como que un poco nos daba el visto bueno, nos decía, bien, o sea, este pasaje del show, excelente, súper bien. Así que nada, fue como un subidón así de energía súper fuerte, porque en realidad encontrarnos con que una banda de esa talla como que valorara un poco el trabajo que nosotros hacíamos muy a pulso, estaba buenísimo, era un subidón de energía súper importante. Y con respecto a la otra pregunta que me hacías de la puesta en escena, yo podría decir algo súper similar a lo que te decía al principio. Partió siendo algo súper natural. De hecho, hay una anécdota que siempre la cuento, que fue, me acuerdo, la primera vez que nos metimos a ensayar en una sala grande, porque queríamos, justamente como teníamos que tributar a Kiss, teníamos que ensayar un poco lo que era tocar 2 horas con una guitarra y moverte, hacer mímica, era como muy escénico ese trabajo, no era solamente ponerte una guitarra y tocar. Entonces me acuerdo que alquilamos una sala de ensayo de estas que tienen espejos como para poder vernos y para ver cómo nos teníamos que poner cada uno, cómo nos teníamos que mover. Aprendimos que para que los movimientos en el escenario se noten y se vean, uno tiene que gesticularlos mucho. Entonces, después de 1 hora y media, 2 horas de show, uno de verdad que terminaba agotado. Pero no me imagino cómo tendrá que ser tocar con una armadura y unas botas con un taco de este porte 2 horas en Wembley. O sea, de verdad que hay que estar muy preparado para hacer eso. Entonces nosotros justamente con lo que teníamos queríamos obviamente dar el 200, el 300% con nuestra puesta en escena y eso era lo que hacíamos. Y me acuerdo que nos metemos a esta sala de ensayo y la primera canción que tocamos fue Deuce. Y al momento de hacer este movimiento clásico que hace Kiss, te diría que fue algo que salió de la nada, fue súper natural. En ningún momento nosotros nos tuvimos que mirar y coordinar nada, fue como que la canción la estábamos tocando en esa parte y pum, los 3 tipos a tiempo. Y de alguna manera eso es lo que reafirmaba el hecho de que ese movimiento lo habíamos hecho toda la vida. Era algo que me acuerdo en la casa de mis abuelos, que era donde nosotros vivíamos, jugábamos a ver los videos y a imitar los movimientos, veíamos millones de videos. Entonces, la verdad que era natural porque cada uno sabía exactamente lo que tenía que hacer. Y recuerdo que al principio no teníamos, claro, estábamos recién partiendo, por ahí como que no teníamos mucho los recursos para montar el show con todo lo que un show de Kiss merece. Pero yo te diría que eso fue algo que lo convertimos como algo a favor. En ningún momento fue como, pucha, no tenemos traje, no tenemos botas, mejor no lo hagamos, o deprimirse por eso. Al contrario, fue de qué manera nosotros tratamos de inventar una propuesta creativa que sea simpática, que sea atractiva para el que paga una entrada para ir a ver un tributo a Kiss y que probablemente, claro, no se va a encontrar con la mega puesta en escena, pero sí se va a encontrar con un show entretenido. Y yo te diría que ahí recuerdo que como un año antes de eso nos habían llamado en mi colegio, a mí y a mi hermano, para tocar en una versión del festival de este musical Jesucristo Superestrella. Y me acuerdo que nosotros en ese tiempo escuchábamos mucho a The Police, escuchábamos mucho rock argentino y Pedro Aznar, un bajista argentino, salía a tocar con un overall y decía que ese look se lo había copiado a Sting. Efectivamente, cuando Sting comenzó a tocar, el tipo se calzaba un overall y quedaba fenomenal. Entonces, me acuerdo que para ese Jesucristo Superestrella la idea fue tocar de overall. Y tocamos, salió genial, y los overoles quedaron guardados. Entonces, cuando armamos el tributo, un día, no recuerdo quién fue, si fue mi hermano Pablo, el mayor, fue como, ¿y por qué no nos ponemos los overoles y salimos a tocar de overol? Bueno, y así quedó.
Y, y creo que fue una salida súper creativa de alguna manera, que a mucha gente le gustaba, era como entretenido llegar a ver a cuatro tipos pintados de overol, hacer un tributo a Kiss. Y a partir de eso era entretenido porque esa era como nuestra base para empezar a construir los diferentes puntos importantes que tenía el show. Y acá me detengo para contar lo que fue el primer como gran intento de montar el show así como fuerte, que fue cuando intentamos hacer el logo con luces, que fue, yo te diría que fue, hoy día me acuerdo, y es cuando uno dice, ¿qué es lo que uno tiene cuando es más joven y quería hacer tu primera banda y comerte al mundo y le dais con todo? De verdad que uno se extrema y puede llegar a crear cosas que son, en este caso, hasta un poco peligrosas, porque imagínate, nosotros, mi tío un día nos dice, ¿no han pensado en hacer el logo con luces? A nosotros nos gustaba mucho el logo clásico que ocupaba quizá en el Alive 2. Viste que el de la Live es más chiquito, es como más achatado. En cambio, el de la Live 2 las letras las tiene más grandes. A nosotros nos gustaba mucho ese logotipo y aparte que no era lleno, era como con los contornos. Entonces nos inspiramos en hacer mucho y mi tío, me acuerdo, que tenía un taller, y lo tiene hasta el día de hoy, un taller de cortina, nos dijo, yo les voy a hacer el logo con luces. Y mi primo, que era como ingeniero, y que es ingeniero hasta el día de hoy, como que dijo, dale, yo me las voy a ingeniar y vamos a ver cómo podemos iluminar este logo. Y yo te estoy hablando que eran unas letras, cada letra era como de 1,50, si eran unas letras enormes y grandes, pero eran como de madera, entonces también eran pesadas. Y me acuerdo de mi tío haciendo los forados para poner ampolletas, porque lo íbamos a iluminar de ampolletas. Yo hoy día digo, ¿cómo no se no? Bueno, en ese tiempo todavía no existía o no se había popularizado la luz LED como existe hoy día. Si en ese tiempo hubiéramos tenido de estas tiritas que hay hoy día con luz LED, el logo lo tenemos y lo llevamos para todos lados y eso hubiera visto genial, pero en ese tiempo no teníamos esa, esa alternativa. Entonces, ¿qué nos se nos ocurrió? Me acuerdo ir a comprar al Home Center 350 ampolletas. Todavía eran como cuatro bolsas llenas de ampolletas. Entonces, claro, nosotros prendimos en la casa de mi abuelo, hicimos todo con calma, lo pusimos y pusimos el logotipo, que era, como te digo, un Kiss gigante, y lo prendimos y se veía espectacular. El único problema es que como tenía ampolletas, no regulamos en que las ampolletas se empiezan a calentar, entonces no podíamos tenerlo cerca de la batería porque si no el batero se nos calcinaba. Y tampoco reparamos en otra cosa, que era no poder ponerlo en cualquier lado, porque la potencia que significaba tener 350 ampolletas para prender un logotipo era zafado. O sea, y me acuerdo que el día que lo estrenamos, mover ese logotipo fue un show. Aparte que nosotros generalmente íbamos a probar sonido y después teníamos que volver a la casa que quedaba cerca, relativamente cerca de los lugares donde tocábamos, a pintarnos y después volvíamos. Entonces era el show partía a las 3 de la tarde y se acababa a las 2 de la mañana y nosotros siempre había mucho de todo. Y me acuerdo que ese día que prendimos el logotipo, moverlo fue súper jodido y me acuerdo que estábamos tocando o probando sonido y lo logramos prender y no hubo ningún problema, lo prendimos, claro, y dijimos no lo vamos a poder prender porque el patero lo tenía como a esta altura, entonces no iba a resistir tanto calor. El tema fue que al menos dijimos lo vamos a poder prender, ya con eso, genial. Empieza el show, partimos a tocar y lo vamos a prender y lo prendemos y el local completo, ¡pum!, a oscura. Casi como que le habíamos volado el sistema eléctrico al The Rocks. Fue un show en The Rocks donde logramos poner este logotipo y al final dijimos, bueno, vamos a tocar con el logo apagado. Pero igual se veía cool porque tenía la ampolleta, entonces como que generaba ese efectito, viste, que tiene el logo de X así como con luces y se veía re lindo, pero la verdad que lo ocupamos un par de veces y chao. También nos gustaba mucho, por ejemplo, ocupar el atril, ese con velas que ponían en la primera etapa, pero yo te diría que también gran parte de la puesta en escena, dejando de lado como la cosa del show, bueno, no me olvido de algo que nos gustaba mucho, que no se me olvide, el momento de God of Thunder, que me acuerdo que comprábamos botellas con granadina, y las disolvíamos, y eso era lo que Gabriel tomaba al momento de simular la botada de la sangre, y me acuerdo que sí compramos un foco estroboscópico,
muy bueno porque nos gustaba mucho el efecto que hacía Gene Simmons en los shows del Destroyer en la era del Budokan cuando fueron a Japón, y había una luz estroboscópica que le pegaba en la cara. Entonces, al momento que el tipo botaba sangre, se le apagaba y se le prendía la cara muchas veces. Y el efecto demoníaco que generaba eso, hay fotos que nosotros tenemos que el tipo aparece botando sangre y se ve muy terrorífico. Entonces, está bueno ese efecto. Pero lo que te iba a decir, yo creo que gran parte de ese 100% que era la experiencia Kiss My Jazz, la puesta en escena también yo te diría que tenía mucho que ver con la música, no era solamente la parte del show. Cuidábamos mucho tratar de extremarnos al máximo para sonar lo más parecido y sobre todo para tocar canciones que en ese tiempo no muchas bandas tributos tocaban. Nos gustaba como ir a la rareza que estaban como ahí, por ejemplo, tocar Almost Human, o tocar, por ejemplo, Baby Driver, o tocar canciones, los lados B del Dress to Kill, cosas así. Como que nos gustaba mucho que la banda tributo no solamente fuera el show calcado de tocar Rock and Roll Night al final o abrir con Detroit Rock City. La música yo creo que también fue en gran medida una parte importantísima de la puesta en escena y éramos muy autocríticos para todo, para tocar, para que la música sonara bien. Y con lo que teníamos de puesta en escena, con eso tratar de hacer algo creativo y explotarlo al máximo. Cabe destacar que nosotros en realidad no es que hayamos dejado de tocar porque tuvimos alguna pelea o algún problema, que es lo que la gente suele justamente pensar de que por qué las bandas se separan. Yo creo que para nosotros hacer una banda tributo a Kiss era una experiencia que en ningún caso tuvo nunca un objetivo más allá de pasarlo muy bien, de compartir el gusto que sentíamos por esta banda siendo hermanos y tener la suerte de tocar con tu hermano, que estaba muy bueno. Y no por eso, por el hecho de pasarlo bien, lo íbamos a hacer mal. Era como jugar a hacer algo y hacerlo lo mejor posible, de la manera más profesional posible, pero nunca dejar de lado que esto era para pasarlo bien. Yo creo que para nosotros hacer una banda tributo a Kiss confluían muchas cosas en un proyecto de ese tipo. En primer lugar, que se trataba de una banda que en ese minuto para nosotros había sido una influencia tremenda en nuestra historia de vida. Pero nunca perdimos de vista que era algo que también nos entretenía mucho. Entonces, eso era lo que un poco tenía esta banda. Kiss My Jazz siempre fue como una banda un proyecto que tenía por objetivo pasarlo muy bien, hacer las cosas lo mejor posible con los recursos que se tenían a la mano, tener el mejor sonido y, y por sobre todas las cosas dar un espectáculo que a nosotros, de acuerdo a nuestras expectativas, nos dejara conforme. Y yo creo que eso lo logramos porque partimos tocando en un lugar súper chiquito, en la comuna de Independencia, después saltamos a la escena de Bellavista y terminamos tocando en un teatro para 400 personas y llegó mucha gente. Entonces como que de alguna manera después de ese show me acuerdo que sí conversamos, dijimos, bueno, están empezando a pasar estas cosas. Y generalmente cuando a una banda le empieza a ir bien, hay dos caminos, o uno se compromete más, porque hay que empezar el hecho que te vaya bien no solamente es el hecho que te vaya bien, sino que hay que empezar a sostener eso y son más responsabilidades, más compromisos. Y por ahí al interior de la banda como que cada uno tenía proyectos personales que iban por lados súper distintos. Pero eso en ningún momento fue motivo de conflicto, fue como, mira, llegamos hasta acá, lo hicimos súper bien y estamos súper conformes con el resultado, por las cosas que aprendimos, por las cosas que logramos hacer. Se me quedaba un poco pendiente contar que la, la posibilidad que tuvimos con Kiss My Jazz para mí como músico en general fue la primera vez que me metí en un estudio de grabación, por ejemplo, porque llegó un momento donde en esa época para poder tocar había lugares que te pedían demos. Entonces nosotros recuerdo que juntamos unas lucas y nos metimos en un estudio de grabación de la persona a la que le alquilábamos lo amplio. Nosotros nos gustaba ocupar los típicos Marshall grandes que se ocupan cuando ya queréis sonar un poquitito más fuerte o con un poco más de potencia y aparte que tener una pared de Marshalls atrás era súper hondero. Entonces le pedimos la posibilidad a este flaco
que nos prestara el estudio de grabación, hicimos 3 demos, entonces aprendimos mucho lo que significaba grabar en un estudio de grabación, independientemente fueran covers. Entonces, después de tener ese material y después de haber hecho este show en el Galpón Víctor Jara, como que fue un poco una etapa de cierre, porque yo creo que en ese minuto para todos quedó la sensación de que habíamos llegado a un punto donde lo estábamos pasando bien, pero si lo queríamos llevar a otro nivel, eso requería como una inyección de recursos y de esfuerzo más fuerte. Y no sé si todos estábamos dispuestos a seguir en esa línea. Yo, al menos de los 4 que armábamos esa banda, yo fui el único como que siguió un poco más la música de manera más profesional. Después me puse a tocar en otras bandas tributo hasta que me fui de Chile a estudiar música. Mis otros hermanos siguieron con sus carreras, siempre tocando. Después con Pablo hicimos un disco hace 2 años de música original. Entonces como que siempre hemos estado vinculados a la música. Y Kiss My Jazz de alguna manera fue como el empujoncito, fue como el punto de partida para muchas cosas que iban a suceder en nuestra vida con la música, pero un proyecto al que le guardamos mucho cariño, lo pasamos súper bien, aprendimos mucho, conocimos gente valiosísima, bueno, como tú, pues sí, imagínate, después de tanto tiempo estar hoy día conversando de cosas que pasaron hace ya más de 10 años probablemente, y, y me acuerdo de ese tremendo momento que fue hacer esta sesión de fotos que nos ofreciste tú y jugar con la estética del Dress to Kill. Eh, yo creo que fue súper formativo para nosotros, en mi caso como hablando artísticamente, tener la posibilidad de meterme a un estudio a sacarme fotos, con la cara pintada, con mi banda, con una guitarra. A esa edad como que uno no había vivido esa experiencia y que llegara gente como tú o como Víctor que nos regalaba, me acuerdo, siempre media hora o 1 hora más para ensayar, o el flaco que nos arrendaba los amplificadores, fue gente que siempre creyó mucho en nuestro proyecto con la mejor buena onda, gente que creía y disfrutaba sobre todo mucho con lo que hacíamos. Yo sentía eso, que las personas que estaban a nuestro alrededor disfrutaban mucho de vernos tocar. Y, y como era también una banda que tenía mucho de familiar, porque estaba mi vieja que nos ayudaba un montón, estaba mi tío que nos ayudaba un montón, como que yo creo que esas, tanto mi tío como mi mamá y sus amigos de esa época que escuchaban a Kiss, siempre como que tuvieron como la sensación de que la banda era como una buena noticia, eran muy buenos recuerdos con lo que fue tocar en la Rocola, me acuerdo en ese tiempo, y llenarla, que llegara mucha gente y de repente nosotros decir, bueno, ¿de dónde salió toda esta gente? Estaban empezando a pasar cosas interesantes y creo que nos fuimos en el mejor momento, como cuando ya estábamos empezando a que mucha gente nos conociera. Creo que para nosotros fue una etapa de decir, hasta acá llegamos, está buenísimo, lo pasamos bien y tenemos un excelente recuerdo que nos va a quedar de por vida. Así que bien, fue un buen cierre, diría yo. En primer lugar, enviarle un caluroso saludo y un caluroso abrazo a todos los fanáticos de Kiss que hay en Chile, en el mundo entero, a los que estén viendo este programa. Yo me considero un fanático de Kiss acérrimo. Creo que muy pocas bandas, no sé si tantas, lograron como cautivarme tanto y nada, yo creo que el amor que uno tiene por una banda es algo que muy pocas personas entienden. Y en este caso, que todos compartimos el amor por la misma banda, sentimos que está bueno siempre hablar de Kiss, mostrarse las rarezas que cada uno tiene, y en el caso de los que tomamos la decisión de tributar y de tocar la música, nada, enviar un abrazo también a todas las personas que hicieron eso, ¿no? A las otras bandas tributo, a Revenge, a Kisser Blood, que son las bandas que yo más me acuerdo. Después como que perdí un poquitito el rastro, pero nada, enviar un abrazo gigante porque sé que la Kiss Army acá en Chile es un grupo gigante de gente que siente y vibra lo mismo que yo por Kiss y eso está bueno. Así que mucha buena onda para todos, mucha fuerza en estos minutos que estamos atravesando, pero, pero que afortunadamente nos pilla con la posibilidad de conversar de lo que nos gusta, de escuchar buena música, de escuchar a Kiss también, ¿por qué no?
Y eso, reciban todos un tremendo abrazo y los invito, aprovechando este espacio, a que revisen mi página de Instagram, gonzalo.arancibia.oficial. Estoy siempre mostrando material. Ahora, a partir de esta entrevista, se me ocurre por ahí hacer un cover de Kiss. Me gustaría que también muchos de ustedes me dejaran ahí algunos mensajes con respecto a algunas canciones que les gustaría escuchar. Yo encantado de hacer un cover. Y nada, lo espero, que viva Kiss, que viva la música. Y el saludo es para See You Tonight. Síganlo, es un programa que yo creo que va a tener buena historia, va a tener buena onda y va a servir para seguir haciendo crecer la comunidad quisera acá en Chile. Así que gracias a See You Tonight. Vean el programa, que seguro que les va a gustar un montón.